Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Salmo 103, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la Santa Escritura, Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta aquí la palabra del Señor. He puesto por título a este sermón, a esta reflexión, Alabanza a Dios por su sublime gracia. Alabanza a Dios por su sublime gracia. El Salmo 103 es un himno de alabanza a Dios por sus bendiciones. Ahora, si queremos tener una división del Salmo, en primer lugar, en los primeros 5 versículos, encontramos que el salmista alaba a Dios por sus bendiciones personales que él ha recibido en su experiencia personal de la mano de Dios. En segundo lugar, los versículos 6 y 7 alaba a Dios por su bendición nacional, por todo lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo, a nivel de la nación de Israel, cómo la nación al completo fue bendecida por Dios. Los versículos 8 al 14 se alaba a Dios por su amor perdonador. Los versículos 15 al 18 por su amor eterno. Y finalmente el Salmo, los versículos 19 al 22, concluye con un llamado universal a la alabanza. Ahora, nosotros en esta tarde, estimados hermanos, nos vamos a detener solamente en la primera parte del Salmo, en estos primeros 5 versículos que hemos leído. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, ¿qué es bendecir en este texto? En este texto, bendecir tiene que ver con alabar, con glorificar, con ensalzar al Señor. A lo largo de la Biblia, en este Salmo, a lo largo de todo el Salterio, a lo largo de toda la Biblia, encontramos que la alabanza solamente le pertenece a Dios. Solamente podemos alabar a aquel que es el único Dios vivo y verdadero, a Yahvé, el Dios de la gloria. Bendice, alma mía. Eso de alma mía, en el pensamiento hebreo, el alma no solamente hacía referencia a la parte espiritual del ser humano, como es el espíritu o el alma, sino que también hace referencia, hace alusión a la vida entera del hombre, es decir, a la totalidad de la persona. Estimados hermanos, la alabanza al Señor no es solamente con nuestro corazón, no es solamente con nuestra alma, es con todo nuestro ser, todo lo que somos. Con todo lo que somos debemos dar gloria a este Dios vivo y verdadero. Bendice, alma mía, a Yahvé, al Dios verdadero. El salmista alaba a Dios por todos los beneficios obtenidos por la gracia divina en su experiencia personal. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todos sabemos bien que en la mentalidad hebrea, incluso en el pensamiento bíblico, el nombre hace referencia a la naturaleza, hace referencia al carácter de la persona. Sin duda, el nombre hace referencia a Dios mismo, a su persona, a su carácter. Y dice el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. David se exhorta a sí mismo a no olvidar los beneficios que ha recibido de la mano del Señor. Y aquí encontramos a David de alguna forma dialogando consigo mismo. Yo creo que esto todo lo hacemos cada día. Cada día tenemos una conversación
en nuestro interior, con nosotros mismos. ¿Sí? Pues lo que está haciendo David en este salmo. David se está animando a sí mismo, está teniendo un diálogo interior para que él jamás olvide todas las bendiciones, todos los beneficios que ha recibido de la mano amorosa de este buen Dios. De hecho, estimados hermanos, es interesante notar que en las escrituras del Antiguo Testamento, Dios mismo exhorta a su pueblo a no olvidar lo que Dios ha hecho por su pueblo, a no olvidar los actos salvíficos que Dios ha hecho para con su pueblo. Yo os invito al libro del Deuteronomio. Abra su Biblia, estimado hermano, al libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Nota lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Dice así el texto sagrado. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si seguimos también leyendo el capítulo 6, versículo 12, Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, también Dios vuelve a exhortar a su pueblo a no olvidar. Deuteronomio 6, 12, dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y también vemos esto en otros capítulos del libro del Deuteronomio. Hermanos queridos, el olvido conduce a la apostasía. Olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros nos conduce a la idolatría, nos lleva a la apostasía. Por esta razón Dios amonesta a su pueblo a que jamás olvidase todos los bienes que Dios regaló a este pueblo, cómo Dios redimió a este pueblo de la esclavitud egipcia, cómo Dios proveyó a su pueblo a través del desierto. Y hoy, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a no olvidar todo lo que hemos recibido de la mano de este Dios admirable. Olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros nos lleva a la idolatría, a colocar a otras personas y a otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Hermanos, cuando Dios no es el centro de tu vida, cuando Dios no es el todo en tu vida, estamos cometiendo idolatría. Estamos pecando como pecó el pueblo de Israel en la antigüedad, colocando otras cosas que usurpan el lugar que le corresponden a Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Hoy, en este tiempo tan peligroso en el cual estamos viviendo, en pleno siglo XXI, donde esta sociedad está más corrompida que nunca, estimados hermanos, podemos dejarnos llevar por este mundo y podemos caer en idolatría. Incluso podemos olvidar todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Jamás olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. En los versículos 3 al 5, David, que es el escritor sagrado, va a describir esos beneficios que ha recibido de Dios. Dice así, versículo 3. Él, es decir, Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Algunos exégetas, algunos teólogos y estudiosos creen que este salmo se compuso en tiempos post-exílicos, es decir, allá por el siglo V antes de Cristo, y que por tanto no fue escrito por David. Esto algunos teólogos lo creen, pero sin duda, estimados hermanos, lo más probable es que el autor de este Salmo 103 es David. Y cuando estudiamos algo de la biografía de David, vemos que David cometió graves pecados contra Dios, cometió homicidio, cometió adulterio contra Dios, según se nos narra en el segundo libro de Samuel. Pero hermanos queridos, en un momento determinado, David se arrepintió de sus pecados, confesó su pecado delante de Dios, tal como se expresa en el Salmo 51, un salmo que vimos hace algunas semanas atrás. Y vimos que el Señor, este Dios fiel, este Dios lleno de gracia y misericordia, perdonó las iniquidades de David. David experimentó en su vida personal el perdón de sus pecados. Él es quien perdona todas
tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias y rescata del hoyo tu vida. Un autor llamado Joachim Kraus, un especialista en el libro de los Salmos, señala que la enfermedad había llevado al salmista hasta la esfera de la muerte. Por eso expresa el autor que Dios es el que nos rescata del hoyo. Dios es quien rescata del hoyo tu vida y mi vida. Probablemente David había experimentado, ¿verdad?, una experiencia que le llevó hasta la esfera de la muerte. El salmista había experimentado el favor de Dios en su vida personal. Y más cuando se había hallado en momentos de desesperación. ¿Os acordáis del Salmo 40? Escrito por David también. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gloria a Dios. En los momentos de desesperación, David fue rescatado por el Señor, fue librado por este Dios admirable. Y cuando estudiamos un poco la vida del salmista, vemos que en distintas ocasiones el Señor sacó a David de ese estado de desesperanza en el que se hallaba inmerso. Ahora bien, esto no quiere decir, oigan bien, que el creyente esté exento del sufrimiento. Esto que expresa el salmista no es una promesa, más bien es un testimonio personal. El creyente también, nosotros como creyentes, aunque hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, aunque hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, aunque estamos en Cristo y somos hijos de Dios, aún así atravesamos por momentos de angustia, de tribulación y de profundo dolor. Y la Escritura lo dice. Juan 16:33. Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios, recoge unas palabras de Pablo, donde expresa, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, es necesario, no es una opción, no es una posibilidad, es una necesidad vital para el creyente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el Salmo 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por tanto, no estás exento del sufrimiento, de la profunda angustia en tu alma. Pero hermano, recuerda lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos espera, hermanos, un cielo glorioso con Cristo. Tremendas promesas, hermanos queridos. A pesar del dolor profundo que nuestra alma pueda sentir en esta tierra, en este mundo caído y corrompido por el pecado, nos esperan tremendas promesas. Y hermanos, esas promesas han sido pronunciadas por Dios. Y Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es inmutable, no cambia. Por tanto, sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Qué glorioso es esto, estimados hermanos. A pesar del valle del dolor por el cual pueda usted atravesar en el día de hoy, contemple a Cristo, contemple sus promesas, que son fieles, verdaderas y eternas. Hermanos, pregúntate, ¿de cuántas cosas te ha librado el Señor y no te has dado cuenta? Hay muchas cosas que no vemos. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor y no somos conscientes de ellos? De otras muchas sí. Hemos visto la mano de Dios actuar de una forma tremenda. Si estamos hoy aquí, estimados hermanos y hermanas, no es por tu esfuerzo, no es por tu fuerza, sabiduría, ingenio, no porque el coche te funcione bien o porque el autobús vaya bien, venga bien de Badalona aquí, es por la misericordia de Dios. Como siempre digo, últimamente me da por decirlo, hoy podríamos haber estado todos muertos,
Pero si estás aquí, hermano y hermana, es por la misericordia de este Señor nuestro, de nuestro Padre Celestial. Escucha la Biblia, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Gloria a Dios por esta misericordia sublime de nuestro Padre Celestial. Si estás en pie, es por su misericordia. Por tanto, no olvidemos lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios sigue haciendo cada día en nuestras vidas. Sigue diciendo el texto sagrado, versículo 4, dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El amor de Dios se manifiesta, se expresa en dos dimensiones. Yo siempre digo que el amor de Dios es como un tronco con dos ramas. El amor de Dios se manifiesta por un lado en gracia y por el otro en misericordia. Ahora, la gracia de Dios tiene que ver con el favor inmerecido en relación con el hombre pecador y culpable ante Dios. Es decir, todos los seres humanos hemos pecado contra Dios y por tanto merecemos el infierno eterno, porque hemos transgredido la ley santa del Creador. Usted y yo merecíamos el infierno. Pero Dios, en su gracia, nos ha regalado a Cristo. Nos ha regalado la vida eterna y la salvación. Nos ha dado algo que no merecíamos. Eso es gracia, estimados hermanos. Por otro lado, misericordia tiene que ver con esa compasión tierna de Dios, con esa compasión amorosa de Dios hacia aquellos que están profundamente necesitados, hacia aquellos que están profundamente hundidos en la más profunda de las miserias. La palabra misericordia es interesante en su etimología. Misere, miseria, y cordian, corazón. Y en la etimología significa lo siguiente: Dios pasa tu miseria por su corazón y se inclina a nosotros para ayudarnos y sacarnos de ese estado tan profundo. En otras palabras, la misericordia de Dios es ese atributo de Dios, es esa perfección divina que le lleva a Dios a apiadarse y a socorrer a aquel que está hundido en la miseria. Ahora, en los versículos 15 al 17, el escritor sagrado presenta un contraste entre lo efímero de la vida humana y la eterna misericordia del Señor. Escucha la escritura, Salmo 103, versículos 15 al 17. Dice así: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Gloria a Dios. Tu vida y mi vida es efímera. Cualquier día podemos partir de este mundo. Siendo joven, estando sano, podemos morir mañana o ahora mismo. Pero la misericordia infinita del Creador es de eternidad a eternidad. Gloria a Dios. Y este Dios admirable es el que te corona de favores y misericordias. Qué consuelo, estimados hermanos, saber de que nunca se apartará de tu vida la misericordia del Señor. Jamás se va a apartar. Aunque caigas, aunque peques, aunque falles, Dios va a tener misericordia de ti. Y esto trae, hermanos, trae consuelo a nuestra alma afligida, ¿verdad? Trae paz y produce esperanza en nuestro corazón. Versículo 5, dice el texto: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me gusta la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice así, en vez de decir el que sacia de bien tu boca, dice lo siguiente: el que satura de bienes tu existencia. Dios es el que satura de bienes tu existencia humana en este mundo. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios lleno de bondad, gracia y misericordia. Ahora, vemos de que aquí, en este Salmo 103, en los primeros 5 versículos, el Señor es presentado como el perdonador, como el sanador, el redentor, el coronador y el saciador. Y hermanos queridos,
Esto es todo lo que el ser humano necesita. Necesita un perdonador que perdone todos sus pecados. Necesita un redentor que lo redima, que lo libre de la esclavitud del pecado. El hombre, el ser humano, necesita un saciador que sacie su sed espiritual. Y esto lo encontramos en Cristo. Cristo es todo esto. Cristo es nuestro Dios, perdonador, sanador, redentor, coronador y saciador. Eso es Cristo. Cristo es suficiente. Por tanto, no necesitas más. En Cristo estamos completos. No necesitamos, hermanos, oigan bien, no necesitamos hacer escándalos en los cultos. Porque chille más o cante mejor, no significa nada eso. Eso queda bien, queda en escena, queda precioso, ¿verdad? Que seamos una multitud de cientos de personas, un coro tremendo. No importa para nada eso. Importa conocer que Cristo es suficiente y que en Él estamos completos. Predicar a Cristo es lo importante. Aunque no seamos una iglesia, mega iglesia, aunque no tengamos el mejor coro del mundo, estamos predicando a Cristo y eso es lo que honra, glorifica a Dios. Y Cristo es suficiente, lo repito. Hermano, no necesitas más. En Él tu alma está completamente satisfecha y completa. En esta bella composición poética, que alguien ha dicho que es el himno de alabanza sin igual en toda la literatura mundial, alguien ha dicho, vemos que el salmista se exhorta a sí mismo a bendecir, glorificar, ensalzar el nombre de Dios y a no olvidar los beneficios que ha recibido de Dios. Y cuando contemplamos y reflexionamos, hermanos queridos, en todo lo que hemos recibido por pura y sublime gracia de Dios, no tenemos más que irrumpir, hermanos. Cuando usted y yo pensamos, reflexionamos en todo lo que hemos recibido por la pura gracia de Dios, no tenemos más que irrumpir en alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Bendice, alma mía, al Señor, Iglesia de Cristo. Solo Él es digno de toda alabanza, gloria y honra. La Escritura nos exhorta a adorar, a alabar a aquel que es el Dios del universo, el creador de todas las cosas, aquel que vive y reina eternamente. De hecho, estimados hermanos, el propósito principal de la Iglesia en este mundo es glorificar a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia tiene tres propósitos principales, o tiene una triple misión. En primer lugar, uno de los puntos es evangelizar, predicar el evangelio a los perdidos. En segundo lugar, ser edificados mutuamente a través de los dones que el Señor regala a su pueblo. Pero también uno de los principales motivos de la Iglesia en este mundo es dar gloria a aquel que vive eternamente. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano querido, Dios a través de Cristo ha perdonado todos tus pecados. No algunos pecados o muchos pecados, no. Todos nuestros pecados han sido perdonados por Dios a través de Cristo. Así lo enseña el apóstol Pablo en sus escritos. En Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y es interesante notar, amados hermanos, que David coloca el perdón de los pecados como el primer beneficio que ha recibido. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Saben por qué lo pone en primer lugar? Porque sin duda, hermanos, el pecado es nuestro mayor problema. Y por tanto es el mejor de los beneficios que hemos recibido, el perdón de nuestros pecados. El pecado es el problema fundamental de la raza humana. Y tu mayor problema, mi mayor problema, ha sido solucionado por Cristo. Porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. El pecado es infracción de la ley, dice Primera de Juan, capítulo 3.
versículo 4. La confesión de Westminster define pecado como transgresión de cualquier ley de Dios. Y es así. Pecado es transgredir la ley de Dios. Hermanos queridos, todo el género humano, todos los seres humanos hemos pecado contra Dios. Hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos enseña que el pecado es lo que separa al hombre de Dios, de ese Dios santísimo. El hombre impío, pecador, miserable, y este Dios santísimo, en medio hay una barrera, que es el pecado. El pecado ha hecho división. Dice Isaías 59:2. El pecado hizo división entre Dios y su pueblo Israel. Pero también es una verdad con respecto a todo ser humano. El hombre vive de espaldas a Dios. Y todo esto es porque el pecado es la barrera que separa al Creador del ser humano. Pero hermanos queridos, en un momento determinado, cuando usted y yo, acuérdese usted, cuando vivía sin Dios, sin esperanza en este mundo, vivía sin tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Todos vivíamos sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios vino a nuestras vidas en un momento determinado de nuestra biografía. Dios vino a nuestra vida, nos llamó y nos salvó, perdonando todos y cada uno de nuestros pecados. Gloria a Dios. Qué beneficio más glorioso. Qué beneficio de infinito valor que Dios nos haya perdonado a través de Cristo. Dios es también el que rescata tu vida del hoyo. Cuando vivíamos sin esperanza, cuando éramos impotentes para salir del lamentable estado moral y espiritual en el cual estábamos cada uno de nosotros, vino Jesucristo. Cristo, el Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, irrumpió en la historia, irrumpió en el tiempo de los hombres, despojándose de su gloria, despojándose de sus riquezas, muriendo como sacrificio expiatorio en esa cruz por tus pecados y mis pecados. Y mediante su sacrificio, amada Iglesia, obtuvo para nosotros eterna redención. Qué tremendo beneficio hemos recibido a través de Cristo. Obtuvo para nosotros eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12, lo enseña. El hombre caído, el hombre separado de Dios, representa la más miserable de las miserias. Y cuando usted y yo estábamos hundidos en la miseria del pecado, la misericordia personificada, que es Jesucristo, la misericordia en persona, vino a nuestro encuentro, extendió su mano de gracia, de amor, hacia tu vida y mi vida. Escucha lo que dice la Biblia. Abra su Biblia en Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos. En los primeros 3 versículos, el apóstol San Pablo presenta nuestro estado y nuestra condición antes de ser salvos por gracia. Dice así el texto sagrado: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, qué terrible y horrible era nuestro estado, nuestra condición antes de ser salvos por gracia. Pero escucha el contraste, versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tremendo pasaje de la Biblia. Hermanos queridos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, apareció el Señor, resucitándonos juntamente con Cristo, dándonos salvación y vida eterna. Y todo por gracia.
estimados hermanos. El Señor es el que satura de bienes tu existencia. Oiga bien, hermano, Dios es el que llena de bien tu existencia. Cuando estábamos en esa condición de muerte espiritual, viviendo en este mundo sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, el Señor nos dio esperanza, nos dio salvación y vida eterna. Recuerdo al un filósofo existencialista del siglo XX. Dicen los expertos que fue el mayor filósofo del siglo XX, Jean-Paul Sartre. Este filósofo concebía al hombre como un mero títere en este vasto universo. Y esto le producía ansiedad. De hecho, Sartre hablaba de lo desesperante y absurdo que es la vida humana. Hermanos queridos, este sentimiento de Jean-Paul Sartre era, de alguna forma, el nuestro antes de ser salvos por Cristo. De hecho, en el fondo es el sentimiento de todo ser humano que vive sin Cristo. Un estado de profunda desesperación, de ansiedad profunda en el alma. Nuestro camino era el infierno, así de terrible, por toda la eternidad, excluidos de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Pero hermanos, la tremenda gran noticia de la Biblia es que Dios, por medio de Cristo y a través de Cristo, te ha salvado del infierno eterno, ha perdonado todos tus pecados, te ha dado esperanza viva y gloriosa, vida eterna, salvación, te ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sino algo más. Nos ha preparado una herencia eterna y gloriosa en los cielos, tal como lo expresa el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Estimado hermano, estimada hermana, no olvides los infinitos beneficios que hemos recibido, que has recibido de Dios, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te da. Bendice, glorifica, ensalza a este Dios admirable. Olvidar los beneficios y las bendiciones que has recibido de Dios te puede llevar a la idolatría y a la apostasía. A los que no tienen a Cristo, si alguien nos ve y no tiene a Cristo, Dios también en su gracia común, también de alguna forma, aun aquellos que no tienen a Cristo han sido bendecidos por el Señor, porque Dios le ha dejado disfrutar de días alegres. Te ha dado oportunidad de tener una familia y disfrutar de ellos. Si tienes vida, si tienes oxígeno en tus pulmones, es por la misericordia de Dios hacia tu vida. Porque el Señor puede mandarte al infierno ahora mismo si quiere, pero Dios no lo hace. Dios es paciente para con tu vida. Al que no tiene a Cristo, le digo, tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te lleva al infierno. Tu mayor problema es el pecado, te separa de Dios y te lleva a la condenación. Pero Cristo es la única solución a tu mayor problema. Ven a Cristo con un corazón arrepentido y en fe, reconociéndolo como tu Señor y Salvador personal, y recibirás salvación, vida eterna y perdón de todos tus pecados. Ahora, quizás alguno de nosotros se siente en una experiencia de profunda depresión. Los cristianos también podemos pasar por depresión. Tenemos personajes bíblicos. Elías deseaba la muerte, Job, Jeremías, etcétera, etcétera. Y quizás estás atravesando momentos difíciles de dolor en tu alma. Quizás te encuentras en un estado de desesperanza. Pero escucha la Biblia, hermano. Mateo 11, 28. Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un llamado a la salvación, pero sin duda también es un llamado a descansar en Cristo. Tu alma y mi alma descansa únicamente en Jesús. Ven a Jesús. Si estás sufriendo, ven a Jesús. En Él
tu alma hallará descanso. Solo en Cristo y en nadie más. Y para concluir, quiero citar dos cosas importantes. Hermano, iglesia, no olvides todo lo que has recibido por la gracia del Señor. No solamente por la salvación, por el perdón de tus pecados, por la vida eterna, sino por el sustento, la provisión, el cuidado, la protección que Dios tiene para con tu vida cada día. No olvides los beneficios que recibes por la gracia de Dios. En segundo lugar, hermano querido, sé agradecido. Seamos agradecidos. Vengamos cada mañana ante la presencia de Dios con un corazón lleno de acción de gracias. Damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho, hace y hará en nuestra vida. Cuando te levantas por la mañana, das gracias al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. La Biblia nos manda a hacerlo. Escucha la Biblia. Primera a Tesalonicenses 5:18. Dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces andamos buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será? La voluntad de Dios es esta, que des gracias al Señor en todo. Esa es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 20, dice el texto, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice San Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, seamos agradecidos. Vengamos cada día a un encuentro personal con el Señor, con acciones de gracias, por todo lo que Él nos ha dado, por pura gracia. No olvides los beneficios. Sea agradecido para con Dios. Señor y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos exhorta, nos anima, Señor, a no olvidar jamás esos infinitos beneficios que hemos recibido de tu mano amorosa, Padre.